que pasamos en octubre, como es nuestra costumbre, en la iglesia hemos estudiado acerca de la Reforma, y en particular en este año estudiamos las marcas de una iglesia verdadera. Estas marcas, como recordatorio, son las siguientes. Son tres que los reformadores y la Reforma protestante, por medio de su diligencia de estudiar las Escrituras, resaltaron: la predicación pura del Evangelio del Señor Jesucristo. La iglesia que no tiene el Evangelio no tiene a Cristo y no puede ser una iglesia verdadera. La práctica bíblica de los sacramentos, la versión más larga dice: tal como fue instituido por el Señor Jesucristo. La práctica bíblica de la disciplina eclesiástica. Estas son las tres marcas que los reformadores resaltaron en la Reforma protestante. Lo resaltaron cuando la Iglesia Católica Romana llamó a la Iglesia protestante una iglesia falsa. Este fue el título que se nos otorgó debido a nuestro alejamiento, según ellos, de su papado y de los magistrados religiosos. La Iglesia protestante, en respuesta a esto, buscó diligentemente en las Escrituras para identificar lo que Dios tiene que decir por medio de la palabra escrita acerca de qué es una iglesia verdadera. Y esas fueron las distinciones, las características que ellos identificaron. La Iglesia Reformada resumió la verdadera iglesia y sus marcas de esta manera. Es decir, si pudiéramos tomar estas marcas y resumirlas en lo que los reformadores y la Iglesia Reformada estaba anunciando, pues la Confesión Belga de 1561 nos puede dar un resumen del mensaje de la Reforma. Aquí está. Dice la Confesión Belga en el artículo 29, en resumen, esto es después de dar las marcas, en resumen, si todas las cosas se manejan o se administran de acuerdo con la palabra pura de Dios, todas las cosas contrarias a ellas son rechazadas a la palabra de Dios, y Jesucristo es reconocido como la única cabeza de la iglesia. Este es el mensaje que quieren articular y comunicar hacia nuestros amigos católicos en el siglo XVI. Esto es lo que la iglesia protestante está protestando, está diciendo. Esto es, ¿están listos? La verdadera iglesia es en última instancia una iglesia que está sometida a las Escrituras. Y la iglesia que está sometida a las Escrituras es la iglesia verdadera, porque es la iglesia que está en sumisión a Cristo, su cabeza. El reformador Juan Calvino lo expresó de esta manera en uno de sus tratados que él pasaba en la Reforma. Él lo puso de esta manera, estoy citando a Calvino. Dijo: no es suficiente simplemente para desechar el nombre de la iglesia. Es decir, no es suficiente simplemente tener el nombre iglesia, pero el juicio debe usarse para determinar cuál es la verdadera iglesia. Y lo que hay que atender en primer lugar para saber cuál es la iglesia verdadera es tener cuidado de no estar separados a la iglesia de Cristo, su cabeza. Es decir, la iglesia que está separada de Cristo, la cabeza, no puede ser la iglesia verdadera. Calvino continúa diciendo: cuando digo Cristo, cuando él está hablando de la cabeza, incluyo la doctrina de su evangelio, que es el sello con su sangre, o cual él selló con su sangre. Nuestros adversarios, esto es referencia a la Iglesia Católica Romana, nuestros adversarios, por lo tanto, si quieren persuadirnos de que son la verdadera iglesia, deben ante todo mostrar que la verdadera doctrina de Dios se encuentra entre ellos. Esto es su argumento en contra de la Iglesia Católica Romana. ¿Qué es lo que está diciendo Calvino? Lo que Calvino está diciendo es que una verdadera iglesia no es aquella que simplemente se llama a sí misma iglesia. O lo que Roma decida que es una verdadera iglesia y lo que es una falsa iglesia. Lo que está resaltando Calvino es que una verdadera iglesia es la cual lleva las marcas
y características que Cristo le da a su iglesia. Y esas marcas, esas características se encuentran en la posesión del verdadero evangelio y cómo se define para nosotros en su palabra. ¿Qué es el resumen? La verdadera iglesia, este es el punto, la verdadera iglesia no es la que se llama a sí misma iglesia, no es la que si usted está manejando por la calle y usted ve un rótulo y ahí dice iglesia fulano de tal, eso no lo hace simplemente una iglesia, simplemente porque tiene el nombre enfrente de sus letreros o en su rótulo al frente. No, la verdadera iglesia es la iglesia que verdaderamente conoce a Cristo y reconoce que Cristo es su cabeza suprema. ¿Y esto cómo se hace? Este reconocimiento, que Cristo es la cabeza suprema de la iglesia. Bueno, argumentaban los protestantes y todavía argumentan, la verdadera iglesia es la iglesia que responde a la autoridad de Cristo la cabeza por fe, obediencia a la palabra de Cristo. La verdadera iglesia es la iglesia que se somete a Cristo la cabeza y está en obediencia a las sagradas escrituras de Cristo. Creo que un historiador que está resumiendo las marcas de la iglesia, un historiador protestante y reformado lo resume de esta manera. ¿Okay? Él dice, las marcas de la verdadera iglesia son, en esencia o esencialmente, la presencia y la adhesión a la palabra de Dios. Las marcas de una iglesia falsa son, en esencia o esencialmente, el rechazo de la palabra de Dios por las palabras de la voluntad de los hombres. ¿Cuál fue el mensaje de las marcas? ¿Qué es la respuesta de la iglesia en cual Cristo es su cabeza? ¿Cómo se ve la verdadera iglesia? La verdadera iglesia se ve como una iglesia que reconoce que Cristo es su cabeza suprema y se somete a la palabra de Cristo. Y la falsa iglesia simplemente no lo hace. Lo invito a Colosenses 1:18 para que veamos estas verdades acerca de Cristo nuestra cabeza. Cristo nuestra suprema cabeza infalible. Y mientras usted va a Colosenses capítulo 1, versículo 18, le doy mi patrón o el mapa o el bosquejo de dónde vamos a ir hoy. Y solamente tenemos 2 puntos. Y es, Cristo es la autoridad suprema sobre la iglesia. Cristo es la única cabeza de la iglesia. Ese será nuestro primer punto. Y nuestro segundo punto es, el catolicismo romano estaba en el siglo XVI y continúa en rebelión contra Cristo, la cabeza y la autoridad de Cristo sobre la iglesia. Esos son nuestros 2 puntos. Dicho eso, lo invito al capítulo 1 de Colosenses, el versículo 18, donde el apóstol Pablo, en los versículos anteriores, está recordándole a la iglesia la supremacía y la preeminencia de Cristo. Él es sobre todas las cosas. Y en el versículo 18, él nos dice, Él es sobre todas las cosas y específicamente la iglesia, cual Él compró con su sangre. Quiero que se enfoque conmigo en esas primeras palabras del versículo 18. ¿Está ahí? Dice, y Él es referencia aquí a Jesús, el eterno Hijo de Dios encarnado, Jesús el Cristo. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Qué significa la palabra cabeza? Hoy en día no sé si lo usamos como se usaba en el día de Pablo o en las escrituras hebreas, pero la palabra cabeza es una palabra bíblica que se usa incluso en el Antiguo Testamento en referencia al líder y la autoridad sobre una persona o sobre personas. Cabeza tiene un significado figurado que denota un rango superior, lo que tiene el mando sobre el resto del cuerpo. Uno, y esto es un diccionario griego definiendo la cabeza, uno que es la cabeza de otro, es uno que es superior a otro, es uno que es supremo sobre los otros. Significa cabeza a alguien que gobierna, y cabeza involucra autoridad para ordenar y mandar. Pablo está recordándole a sus lectores
a sus lectores que han sido comprados por la sangre de Jesucristo, quién es su cabeza. Y él dice que es el Hijo de Dios, el Hijo de Dios encarnado en carne y hueso, el Señor Jesús, que en el versículo 14 y 15 se entregó a sí mismo por su iglesia. O como dice el versículo 14, quien el Padre ha escogido como la cabeza y le ha dado la iglesia para que Él sea cabeza sobre ella. Eso es lo que dice el resto del texto. El apóstol Pablo se enfoca y dice, Él es la cabeza, y luego nos dice sobre quién. Mira el texto, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Cristo es aquel que es la cabeza suprema sobre su cuerpo. Pablo usa la ilustración de cuerpo en referencia a aquellos por quienes Dios el Padre le ha dado al Hijo. Versículo 13, ponga ojos en el texto. A quienes Dios el Padre libró del dominio de las tinieblas y cambió al reino de su amado Hijo. Versículo 13 dice que el Padre le ha dado al Hijo una iglesia por medio de redención. Versículo 14, en quien, en Jesús, tenemos redención, el perdón de pecados. Este es lenguaje para decir, Dios le ha dado un pueblo que estaba en tinieblas al Hijo. Lo ha rescatado de la oscuridad y del juicio y de la condenación en cual se encontraban, y lo ha hecho por medio de enviar al Hijo en carne y hueso a morir en el lugar del pueblo condenado, y resucitó a la diestra como su Señor. Hemos sido redimidos, dice el apóstol, y Dios ha hecho esto, el Padre ha hecho esto, redimido a un pueblo para dárselo a su Hijo, en cual Él tiene supremacía y preeminencia sobre ella. ¿A quién gobierna Jesús como gobernante supremo? Pablo dice, a los redimidos, a los que estaban en tinieblas, a los que estaban condenados, a los que estaban bajo ira, a los que estaban bajo juicio, a los que Dios en gracia soberana y misericordia sacó de las tinieblas para dárselo a su Hijo. Si ese es usted, Cristo es su cabeza. Una breve nota aquí, por si alguien piensa que, o está diciendo, pues bueno, esto puede ser cierto para la iglesia, pero Pablo tal vez no se refiere a todo el mundo. Eso es cierto solamente de los que han respondido a Cristo, los que Dios ha elegido en Cristo. Bueno, Pablo deja en claro en estos textos que Jesús no solo es gobernante supremo sobre la iglesia, como que si su jurisdicción estuviera limitada solamente a ella. Si hay alguien aquí que dice, mira, bueno, eso es cierto de ustedes, pero Él no tiene supremacía sobre mí, Él no tiene señorío sobre mí. Quiero que vea unos versículos anterior. Mira el versículo 16. El versículo 16 identifica a Jesús, el Hijo eterno de Dios, como el co-creador de todas las cosas. Todas las cosas. Y mira el versículo 16. Por Él, esto es Cristo, y es el encarnado Jesús, el Hijo de Dios, por Él fueron creadas todas las cosas. Y ahora va a usar una forma literaria para decir lo que está arriba y lo que está abajo, lo que está en el este y lo que está en el oeste. Todas las cosas, todo lo creado. Por Él, Cristo, el Hijo de Dios, fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, lo visible y lo invisible, sean tronos o dominios, y estas son frases para referirse al mundo angélico. Angélico puede referirse a la jerarquía buena o jerarquía mala, es decir, ángeles y demonios, sean tronos o demonios o gobernantes o autoridades. Jesús es co-creador de todas las cosas. Y no solo esto, note cómo termina el versículo 16. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Cristo tiene derechos divinos sobre toda su creación. Pablo lo expresa de esta manera, si pudiéramos ponerlo en parafraseo, acerca de la supremacía y la preeminencia y la autoridad de Cristo sobre toda la creación. Este es el parafraseo.
En todas partes se eleva la supremacía de Cristo. Hasta las profundidades de las tierras, todas de ellas, cada polvo es de Él. Los ángeles arriba, en los lugares santos del cielo, y los demonios en las profundidades de la tierra. Los reyes y los campesinos, lo pasado, lo presente y el futuro, toda la historia humana y cada persona que vivió, vive y vivirá, está bajo el dominio del Señor Jesucristo. Pablo lo deja en claro que Jesús no solamente es el gobernante supremo sobre la iglesia, como que si su jurisdicción fuera limitada. El Mesías ha resucitado como heredero de todo lo que ha sido creado. Todo le pertenece a Él. Y Él es cabeza sobre todo. Entonces, si hay alguien aquí que no reconoce a Cristo como el Señor, ¿cómo esto aplica a ti? Esto significa que por un momento breve, la cabeza de todo el mundo te está permitiendo ser rebelde. Está ejerciendo paciencia. Como dijo un predicador, un gran predicador una vez dijo, no hacemos a Cristo Señor. No. Él es Señor. Aquellos que no lo reciben como Señor solamente son culpables de rechazarlo. Este lenguaje que a veces decimos, tienes que hacer a Cristo tu Señor. El entendimiento es que lo estás rechazando, no que lo estás convirtiendo en Señor. Es un llamado a arrepentimiento, a reconocer la soberanía del bendito Mesías, antes que su paciencia se termine. Quiero amplificar esto más, porque esta doctrina de Cristo como la cabeza del universo y de todas las cosas no es algo nuevo al Nuevo Testamento y no es algo nuevo a la iglesia de los colosenses. Esto es un recordatorio a los colosenses. En Daniel 7, versículo 13, no tiene que voltear ahí, pero usted se va a recordar la visión que tuvo Daniel del Mesías, el eterno Hijo de Dios, viniendo a la tierra en poder. Daniel 7, 13, Daniel está describiendo lo que él está viendo y dice, he aquí con las nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre, que vino hasta el anciano de días. Y a este Hijo del Hombre, todo se le acercó delante de él, y a él se le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, todas las naciones y todas las lenguas le sirvieran, lo reconocieran como soberano. Su dominio, dice Daniel, es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que nunca será destruido. Preeminencia, soberanía y soberanía total sobre cada polvo de la tierra y cada nación de la tierra. Esto es lo que está viendo Daniel por medio de la visión mesiánica. Y esto es lo que dice Jesús acerca de sí mismo cuando el Verbo hecho carne habitó en medio de nosotros. Juan 3:35, el Hijo dice, el Padre ama al Hijo, el Padre ama al Hijo, y todas las cosas el Padre se las ha entregado en sus manos. En la gran visión de Juan el apóstol, cuando él ve al Señor Jesucristo viniendo en un caballo blanco, con un vestido empapado en la sangre de sus enemigos, con una espada de 2 filos saliendo de su boca. Apocalipsis 19:16 nos dice qué es lo que debemos de entender cuando viene Jesús en un caballo blanco. Porque dice que en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Los que se oponieron y se oponen en contra de Cristo hoy pueden morir oponiéndose a Cristo en su muerte, pero Cristo los levantará del polvo, les dará cuerpos resucitados y ellos van a postrar sus rodillas ante Él. El Señor Jesús, cuando venció el pecado y la muerte, después de su gloriosa resurrección y de la redención cual Él pagó por su iglesia en Mateo 28:18, ¿qué fue lo que dijo acerca de Él mismo? Dijo, toda autoridad en el cielo y en la tierra
Se le ha entregado a Él. Filipenses 2:9, mirando hacia ese día donde los elegidos con gran gozo se postrarán de rodillas, reconociendo a su Salvador y su Señor. Mirando hacia ese día en Filipenses 2:9, donde los enemigos se postrarán, pero a fuerzas con sus huesos y coyunturas quebrantándose en reconocimiento de la soberanía de Jesús. Pablo dice, citando a Isaías, Dios lo ha exaltado a lo sumo, a lo más alto, y le dio un nombre al eterno Hijo de Dios hecho carne sobre todos los nombres, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Ángeles, demonios, todo ser creado, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor. Que quede claro, Cristo es Señor no solamente de la iglesia, Cristo es Señor de señores y Rey de reyes sobre toda su creación. Y esto no es voto democrático, no tienes voto ni palabra en esto. El Padre lo ha declarado así. Pero en el versículo 18, regresemos a Colosenses 1:18, es como que si Pablo dice, mira, Cristo es cabeza y soberano y supremo y preeminente sobre todas las cosas. Pero si hay alguien que debe de reconocer esto, si hay alguien que sabe esto y nunca se puede olvidar de esto, seguramente tiene que ser la iglesia. Eso es lo que dice el versículo 18. Él dice que Él es soberano sobre todas las cosas, pero en el versículo 18 dice, pero Él es Cristo. Él se ha puesto, Dios lo ha puesto como cabeza sobre el cuerpo, que es su iglesia. ¿Qué es lo que Pablo quiere que los colosenses vean aquí? Quiere que usted y yo como iglesia entendamos y veamos siempre la belleza, la hermosura, la santidad, la preeminencia, el señorío, el gobierno supremo, la soberanía del eterno Hijo de Dios que nos rescató y ahora reina sobre nosotros. El Padre espera que los pecadores que Él ha sacado de las tinieblas y ha cambiado sus corazones, les ha dado el don del Espíritu, los ha lavado con su sangre. Él espera que su iglesia responda a Cristo como la iglesia, como la cabeza de la iglesia. Una nota al margen aquí. ¿Cómo es que ejerce Cristo su autoridad sobre la iglesia? Los reformadores tienen respuesta. La Confesión belga de 1561 dice, en resumen, si todas las cosas se manejan de acuerdo con la pura palabra de Dios. Esto es estar bajo la cabeza que es Cristo. La respuesta es que la autoridad de Cristo es reconocida por nuestra fe y obediencia a las palabras de Cristo. ¿Cómo Cristo se reconoce por medio de los elegidos y perdonados? ¿Cómo se reconoce en esta era mientras esperamos su regreso y su retorno? La respuesta es por medio de confianza y adhesión a la palabra de Cristo. Como resume el doctor Engselman acerca de las marcas de una iglesia verdadera, las marcas de la iglesia verdadera son en esencia la presencia y la adhesión a la palabra de Dios. Las marcas de una iglesia falsa son esencialmente el rechazo de la palabra de Dios por las palabras de la voluntad de los hombres. Esta es la manera que lo dijo Jesucristo. En Lucas 6:46, cuando habían gente siguiéndolo, pero no siguiéndolo, les dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? ¿Sí ve el argumento que está dando Cristo? El reconocimiento del Señor Jesús como cabeza de la iglesia en esta era va a ser por medio de cómo respondemos en fe y obediencia a las palabras de Cristo.
No simplemente es por nombre, como dijeron los reformadores. No simplemente es decir Señor y Señor, pero no hacer la voluntad del Señor. Piénsenlo de esta manera, déjeme decirlo de esta manera. ¿Cómo sabemos tú y yo lo que Cristo y sus santos apóstoles han instruido para poder creerlo y obedecerlo? ¿Cómo sabemos tú y yo si tenemos el evangelio verdadero y puro o si tenemos un evangelio falso? ¿Cómo sabemos usted y yo poder discernir si la doctrina pura del evangelio se predica entre nosotros? ¿Cómo vamos a saber si estamos manteniendo la correcta y pura administración de los sacramentos tal como fueron instituidos por Cristo? ¿Cómo podemos saber y discernir si una iglesia y si nosotros estamos ejerciendo la disciplina bíblicamente? ¿Cómo podemos saber si Cristo es la cabeza de esta iglesia? ¿Cómo podemos saber si Cristo es la cabeza de tu vida y de mi vida? La respuesta es obvia. Es por medio de fe y sumisión a las palabras de Cristo. Y encontramos las palabras de Cristo, las palabras del Espíritu de Cristo, las palabras de Dios en las palabras inerrantes y infalibles de las Sagradas Escrituras. Esto es el argumento y la protesta de la Reforma. Ahora, esto nos lleva a nuestro segundo punto. La protesta de los protestantes y la protesta que continuamos teniendo es que el catolicismo romano estaba en el siglo XVI y continúa estando hoy en día en rebelión contra Cristo, la cabeza de la iglesia. El contexto de la Reforma protestante es muy diferente al contexto que tenemos hoy. Usted tiene que ponerse en la mente de la Reforma protestante, donde la iglesia visible es la iglesia católica romana, y donde las Biblias en el vernacular de nosotros no están al acceso de nosotros. No hay Biblias en español, ni Biblias en inglés. No hay Biblias en el acceso del idioma que usted puede entenderlo. Incluso para muchos sacerdotes ni ellos mismos podían entender ni leer el lenguaje en cual estaban diciendo y pronunciando sus palabras. El contexto del siglo XVI es uno donde el Papa y los magistrados son el gobierno y deciden sí o no, vida o muerte. Es una distorsión, una perversión total de las doctrinas del Evangelio. Si quiere escuchar un poco, si les puedo dar un poco de cómo se ve el contexto de la Reforma. El contexto de la Reforma fue uno en que el romano pontífice, el Papa, ocupó la posición del vicario, la cabeza visible de Cristo sobre la iglesia en la tierra. Déjeme citar al Papa Bonifacio VIII y su bula papal. Una bula papal es un orden oficial del Papa. Y le cito del Unam Sanctum, que fue escrito 18 de noviembre del año 302 después de Cristo. Escuche. En consecuencia declaramos y definimos y pronunciamos que es necesario para la salvación de toda criatura humana estar sujeta al romano pontífice. Y esto es decir, al Papa. La idea aquí, en esta declaración papal, es que sin el reconocimiento del Papa como el vicario y representante de Cristo en la tierra, estás apartada de la salvación de Dios. Ese es el trasfondo de la Reforma protestante. Ahora, puedo estar aquí por largo tiempo, dando ejemplos de cómo se ve esto en la vida de los reformadores, pero si me permite dar dos muy breves ilustraciones. El primero es uno de mis favoritos para estudiar, Jan Hus, que se conocía como Jan el Ganso, porque Hus significa ganso. Jan Hus, el reformador, vivía durante los años 1400 tempranos. El reformador se enfureció mucho cuando el Papa Juan XXIII quiso reclutar soldados para su guerra contra el rey de Nápoles. Para él poder reclutar soldados, el Papa prometió que los soldados que recibieran la remisión completa de los pecados
si se unían a su esfuerzo. Él les iba a dar indulgencias. Indulgencias está basado en una enseñanza falsa de la Iglesia Católica Romana, que cuando un cristiano muere, al menos que fue un santísimo, tiene que pasar un tiempo en el purgatorio para ser purificado. Tiene que sufrir un poquito, y es un tiempo no determinado. Nadie en realidad sabe cuánto tiempo tiene que sufrir. Bueno, el Papa prometió, para tratar de ganar soldados para sus guerras personales, que si había soldados que estaban dispuestos a unirse a su guerra, él les podía dar unas indulgencias para ayudarlos en su purgatorio personal o de sus seres queridos que habían estado muertos y están en purgatorio. Como dijo un historiador de la Iglesia protestante, los sacrificios de los soldados, su vida, eran su pago por la indulgencia. Praga, que es la ciudad donde se encontraba Jan Hus, cuando finalmente llegó esta bula papal hacia ciudad, no solamente se enfureció por las herejías que se estaban enseñando, sino este pastor agarró a todas sus feligreses y enfrente de la ciudad quemaron esta bula papal en una manera ceremonial y en protesta de las mentiras que se estaban comunicando en su ciudad. Hay mucho más que sucedió. Esto fue el principio de una reforma que Jan Hus empezó a proclamar. Pero quisiera ir al fin de la vida de Jan Hus. Jan Hus predicó en contra de la inmoralidad de los sacerdotes. Sí, inmoralidad sexual entre los sacerdotes. Inmoralidad entre el Papa y vender puestos religiosos y estatales por dinero. Predicó que las Escrituras, y solo las Escrituras, eran la autoridad final y no el Papa, y no los concilios, y no las tradiciones. Pero llegamos al fin de su vida, donde en el concilio de Constanza demandaban que Hus se presentara en el concilio, donde una de las muchas cosas que iban a hacer es examinar su doctrina y sus escritos. Jan Hus sabía que en su día el magistrado podía determinar no solamente que fuera un hereje y excomulgarlo, sino en el día en cual él vivía, en los 1400 tempranos, la Iglesia Católica Romana, junto con el Estado, podía ponerlo a muerte. Entonces Jan Hus no estaba muy rápido para ir, y le dijo, yo voy para que me examines y examines toda mi literatura, pero me tienes que prometer un pasaje seguro, es decir, yo voy al concilio y me dejas regresar para atrás a la iglesia. Después de un tiempo de comunicación entre el concilio, dijeron, vamos a prometerle que va a regresar seguro. Jan Hus, con esperanza de que ellos iban a cumplir su promesa, fue al concilio de Constanza. Y como fue esperado, demandaron que retractara todos sus escritos y enseñanzas. Al cual Jan Hus decía, mira, si mis enseñanzas van contrarias a las Escrituras, yo estoy muy dispuesto a retractarlas y rechazarlas. Pero si esto es lo que enseña el Evangelio, y si esto es lo que enseñan las Escrituras, no puedo negar lo que está escrito. Después de tiempo, encarcelado, finalmente, un 6 de julio 1415, después de darle varias oportunidades de retractar y rechazar sus enseñanzas, lo llevaron encadenado y con un sombrero burlador. Tenían unos sombreros que ponían a los herejes, por decirlo así, y tenían demonios escritos en imágenes, dibujos de demonios, diciendo que este hombre era un endemoniado y condenado para estar con Satanás. El Papa, burlándose de él, dijo, encomiendo tu espíritu a los demonios. Y Jan Hus respondió, yo encomiendo mi espíritu a Jesús el Cristo, mi Salvador. Pero en el 6 de julio 1415 lo llevaron encadenado y con el sombrero burlado como un demonio, lo ataron la mano y lo ataron el cuello en una estaca con una cadena y encendieron el fuego. Se dice que su muerte de Hus, él profetizó, dijo unas últimas palabras en profecía. Decía que su muerte, dice, uno de los soldados que lo estaba quemando dice, ahora estamos cocinando al ganso. El apodo de Hus.
A lo que Hus respondió, sí, pero dentro de 100 años Dios levantará una águila a la que no puedes acercarte. 100 años después, literalmente 100 años después, Dios levantó a esa águila. Martín Lutero se encontraba con el Papa León X. Estamos ya hablando de 1500, el año 1500, 100 años después de la muerte de Hus. La historia corta es que el Papa León X quiso financiar su proyecto de construcción para completar la Basílica de San Pedro. Y una de las grandes ideas que se le dio al Papa León X, fue que si él podía vender indulgencias. Las indulgencias, como les mencioné, por cierto, se basan en la falsa enseñanza del purgatorio. Él iba a ir a agarrar sus vendedores de indulgencias y en particular escogió al mejor. Tetzel era uno de los mejores vendedores de indulgencias y llegaba a la calle y empezaba a literalmente vender como que se estaba vendiendo carros. Indulgencias para sacar la alma del purgatorio. Pero llegó a la ciudad equivocada. Llegó a la ciudad equivocada porque llegó a la ciudad donde Martín Lutero estaba como pastor y maestro. Después de escuchar las locuras de Tetzel que venían del Papa León X, vendiendo indulgencias, él escribió los 95 tesis, las famosas 95 razones en por qué el Papa estaba completamente fuera de lugar y en error y abusando de la iglesia. Hay 95, pero déjame leerle una. La tesis 32 dice lo siguiente: aquellos que creen que pueden estar seguros de su salvación porque tienen cartas de indulgencias, serán condenados eternamente, junto con sus maestros. Él agarró estas 95 tesis, fue a la iglesia en la puerta de Wittenberg Castle y ahí con un martillo los clavó para tener este debate en el aire libre. Esto fue lo que incendió, fue la águila cual profetizó John Hus. De ahí hizo la Reforma Protestante, un fuego que Dios levantó donde puso las palabras en las manos del pueblo. Cuando yo pienso en la Reforma, pienso esto: Cristo, celoso por su iglesia, por la iglesia que Padre le dio a él, viendo las corrupciones del día, levantó a hombres para que pusieran la Biblia enfrente de los ojos del pueblo. Y cuando la Biblia estaba ante los ojos del pueblo, el Espíritu Santo regeneró y dio vida a los muertos en Cristo. La novia fue rescatada. Fue rescatada en medio de las tinieblas. Y cuando la novia leyó las Escrituras, la novia en gran gozo, en gran gratitud, se postró en sumisión hacia su novio la cabeza. Eso es la Reforma Protestante. La Reforma Protestante es Dios rescatando a la iglesia, dándosele a Cristo Jesús y la iglesia respondiendo en sumisión a su cabeza. Bueno, ¿cómo está nuestro día, nuestros amigos católicos romanos? Solo tienes que considerar el primer concilio de Vaticano en 1869, considerar el segundo concilio de Vaticano en los años 1950 y continúan con las mismas enseñanzas. Si puedo leer 1869 al 1870, el primer concilio vaticano lo puso de esta manera. Escuche muy bien. Por lo tanto, si alguien dijere que el bienaventurado Pedro el apóstol no fue nombrado príncipe de todos los apóstoles y que es la cabeza visible de toda la iglesia militante, y aquí están hablando de los sucesores de Pedro, es decir, el Papa es un sucesor de Pedro. Y la iglesia militante es una manera de hablar de la iglesia que está en la tierra en contraste a la iglesia que está en los cielos. Dice, la cabeza visible de toda la iglesia militante, o que lo mismo directa e inmediatamente recibido de la misma nuestro Señor Jesús,
Si alguien niega estas enseñanzas, escuche cómo dice el Concilio Vaticano: ellos que sean anatema, sean malditos, sean condenados los que contradigan las verdades que Roma ha establecido como palabras inerrantes e infalibles. Todavía encontramos y debemos, amados hermanos, con humildad, con sinceridad, pero con mucho denuedo, continuar llamando a nuestros amigos católicos romanos a que se postren ante la cabeza de la iglesia. Bueno, quisiera terminar con una aplicación. Mientras consideraba estas cosas y el hereje del Papa que se pone en rebeldía hacia Cristo la cabeza, declarándose a él mismo una cabeza en la tierra. Tal vez usted como protestante dice: mira, yo definitivamente no creo en esas cosas. Gracias al Dios misericordioso, muchos de nosotros hemos sido rescatados de esas herejías y doctrinas. Pero tal vez han considerado que a veces en la iglesia protestante todavía continúan a haber papas pequeñitos. Porque recuérdense que la raíz del Papa es esta, y la raíz del catolicismo es esto. Es decir, llamar a Cristo Señor y decir que Cristo es la cabeza, y al mismo tiempo negar que Cristo domina la iglesia y gobierna la iglesia por medio de su palabra. Ese es el ingrediente principal del catolicismo. Usar todas las palabras bíblicas, pero negar, obedecer y creerle al Jesucristo de las Escrituras. ¿Ha considerado que eso tal vez todavía existe dentro de la iglesia protestante? Con papas pequeños que también le dicen al Señor: Señor, Señor, pero no hacen ni hacemos lo que Él dice. Donde nosotros nos ponemos como el Papa Romano Pontífice, nos ponemos como el que declara qué debemos de hacer y qué no debemos de hacer. ¿Cuántas veces hemos escuchado y cuántas veces hemos sido nosotros culpables de ver las claras enseñanzas de las Escrituras, las claras enseñanzas sobre el matrimonio, sobre el género, sobre el divorcio, sobre la inmoralidad sexual, sobre pertenecer a la iglesia local, sobre cualquier doctrina que usted piense? Y luego decimos y escuchamos frases como estas: tengo que orar sobre esto. No, sí, yo sé lo que me estás diciendo, pero yo tengo paz sobre mi decisión. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Hay un entendimiento falso. Hay una contradicción en decir que Jesús es Señor sobre mi vida y no hacemos nada de lo que Él está haciendo y nos está mandando a hacer. Este es el mismo error que ocurre en nuestros amigos católicos romanos y que no debe de existir dentro de la iglesia que llama a Jesús su cabeza. ¿Es Jesús nuestra cabeza? No estoy preguntando si Jesús es la cabeza. Estoy preguntando si Jesús es nuestra cabeza. Estoy preguntando si Jesús es tu cabeza. ¿Quién es el que determina al fin las decisiones sobre nuestras vidas? ¿Quién determina lo que crees y lo que no crees? ¿Quién determina lo que haces y lo que no haces? ¿Lo hace Cristo por medio de la palabra y el Espíritu? ¿O al fin nosotros dictamos lo que vamos a creer y lo que no vamos a creer? Lo que estamos dispuestos a hacer y lo que no estamos dispuestos a hacer. Amados, Cristo es la cabeza de la iglesia. Y me encanta, no vamos a ir ahí hoy, pero lo animo a que esta noche, cuando llegue a su casa, vaya a Efesios 1, versículo 21 y 22, y escuche lo que dice el apóstol Pablo hacia los Efesios acerca de Cristo, la cabeza de la iglesia. Dice que el Padre ha puesto a Cristo como la cabeza de la iglesia y lo ha dado a la iglesia como su cabeza. La idea es que fue un don para su iglesia. ¿Sabías que Cristo tomando dominio de tu vida es una misericordia de Dios? ¿Sabías que Dios poniendo a Cristo como tu líder soberano es lo más bueno que Dios ha podido darnos a nosotros? Solo
pongo a pensarme por unos momentos en los días donde yo según gobernaba mi vida, era un caos. Literalmente me estaba dirigiendo hacia el infierno. Pero qué bendición ha venido cuando el Padre nos convenció de nuestra rebeldía y insensatez y nos sacó de las tinieblas bajo el dominio de Satanás y nos puso bajo el dominio del buen pastor Jesús, el príncipe de príncipes, el Señor de señores, el buen pastor que entregó su vida por sus ovejas, el novio que entregó su vida en rescate de la novia. No hay mejor líder, en verdad, que tener a Cristo como la cabeza. Es la dádiva del Padre a la iglesia. ¿Qué es, al fin, lo que estamos diciendo en la Reforma Protestante? Estamos diciendo no solamente de palabra, sino con plenitud de confianza en lo que está escrito, que Cristo y solo Cristo es la cabeza de la iglesia, y es nuestro gran gozo y deleite reconocerlo como tal. Oremos juntos. Padre, permítenos ver más y más quién es Jesús. Estoy seguro que si nos permites esto, nos vamos a maravillar, nos vamos a disfrutar, vamos a crecer en fe, vamos a crecer en santidad, vamos a crecer en profundidad, amor hacia ti y hacia tu Hijo. Oh Padre, ya que te plació rescatarnos de esta manera y entregarnos como dádiva hacia tu Hijo amado Jesús, concédenos la santidad que viene en ser parte del cuerpo de Jesús. Concédenos ojos para verlo. Concédenos reverencia continua ante tu presencia. Concédenos los gozos que esperamos en las eras venideras, en estar en comunión con tu Hijo y estar en comunión contigo y tener la comunión del Espíritu tuyo. Concédenos a ti mismo. ¿Qué no es esto el fin del hombre? ¿Qué no es el fin mío y el fin de esta iglesia? Conocerte y deleitarnos en ti para disfrutarte para siempre. Te ruego que me concedas esto a mi vida, a mi familia, a mis hijas. Te ruego que concedas esto a esta iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.